So, vamos a decir que un día te dan un problema de programación, ¿verdad? Y tienes que crear un algoritmo para resolverlo. ¿Qué pasa? Sin querer, creas dos algoritmos que resuelven el mismo problema, pero lo resuelven de una manera diferente. Y entonces ahora queda un pequeño problema que es cuál es el que vas a escoger y cómo vas a decidirlo. Y de eso es lo que se trata este video, ¿verdad? De entender cómo calcular el tiempo de complejidad y el espacio de complejidad de un algoritmo para saber cuál escoger o cómo poder optimizarlo. Pero antes de hablar sobre cómo calcular el tiempo de complejidad o el espacio de complejidad, vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos para poder medir la efectividad de un algoritmo. Así que la primera tenemos el runtime. El runtime es nada más y nada menos que medir el tiempo que tomó empezar un algoritmo hasta el tiempo de terminar, ¿verdad? Y diciéndolo aquí, ¿verdad? En palabras, es bien fácil de comprender. Es simplemente poner un timer y esperar a que el algoritmo termine de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, hay un problema, que hay unos cons con esta forma de medir la efectividad de un algoritmo, y es que cuesta trabajo setear el environment o las variables que se necesitan para medirlo. Y la otra cosa es que depende de componentes físicos como el CPU, el GPU, y entonces lo que va a pasar es que si tratas de medir la efectividad utilizando el runtime en dos diferentes computadoras, aunque sean el mismo algoritmo, te pueden dar diferentes resultados, porque el hardware de esas dos computadoras es diferente. La otra herramienta que tenemos para calcular la complejidad es el Big O. Y el pro aquí es que es un estándar establecido, se puede calcular el espacio y el tiempo utilizando el Big O y no depende de componentes físicos en la computadora, así que lo puedes utilizar de una manera general. El único con es que, ¿verdad? Vas a tener que aprender cómo poder calcular el Big O para medir el tiempo de complejidad y el tiempo del espacio. Pero de eso es lo que vamos a discutir en este video. So, ¿qué es la notación Big O? Pues la notación Big O es nada más y nada menos que una manera eficiente para poder medir la complejidad de un algoritmo en el peor de los casos. Y eso es basado en un input o en una entrada de datos. Y verdad, decirlo aquí es diferente, pero entenderlo un poquito diferente, ¿verdad? Antes de hablar cómo calcular el Big O, deberíamos mencionar que Big O es nada más una función, ¿verdad? Y la notación Big O es utilizar esa función para definir cuán óptimo es un algoritmo. Para eso vamos a definir lo que es una función, por si acaso, y una función es nada más que una caja que tiene una serie de reglas, ¿verdad? Y estas reglas se le aplican al input o la entrada de datos que se le dio a la función. Y después la función te da un resultado basado en esa entrada de datos. Podemos ver que Big O es una función, ¿verdad? Porque al ver esta gráfica podemos ver cómo se comporta la efectividad de un algoritmo o la optimización de un algoritmo basado en el input o la entrada de datos. ¿Verdad? Podemos ver que si tenemos un input de O de n logaritmo de n, nuestro algoritmo cae en una efectividad o en una optimización de un poquito mala, de bad. Y si tenemos un input de O de 1, pues podemos decir que nuestro algoritmo es excelente. Y aquí podemos ver cómo dependiendo del input, ¿verdad? Nuestro algoritmo tiende a ser peor o mejor. El Big O o la notación Big O se puede utilizar para medir el tiempo de complejidad o el espacio de complejidad de un algoritmo. Vamos a enfocarnos en cómo calcular el tiempo de complejidad al principio. Y lo que puse son 4 pasos que podemos seguir, ¿verdad? Vamos a enfocarnos al principio con el primero y después vamos a ver cómo utilizar el paso 2, 3 y 4. Pero nada, el primer paso es entender cómo calcular el número de operaciones que se cometerá por instrucción de código. Vamos a ver cómo cada caso se aplica en este primer paso. ¿Cómo calcular el input de Big O para medir el tiempo de complejidad? Pues nada, tenemos el primer caso. El primer caso es O de 1 o de tiempo constante. Y es si la instrucción en el código es una básica, es decir, que no depende del tamaño del input o de la data que recibe el algoritmo. Ahí se le puede decir que es notación O de 1 o de tiempo constante. Pues tenemos la variable X que es igual a 0. Eso es una operación básica. Podemos decir que es O de 1 porque no depende de ningún input. Lo mismo está pasando con la variable y, que se le asigna un string, es O de 1. Lo mismo podemos decir con esta condición, es O de 1. Y lo mismo podemos decir con el print, es una operación básica. Y estas operaciones no dependen del tamaño de ningún input. Pero después vamos a ver el caso número 2, ¿verdad? Aquí es O de n, o de tiempo de n.
Y es si el número de instrucciones o operaciones sí dependen del tamaño del input o la entrada de datos, ¿verdad? Tengo un ejemplo aquí visual con el output para poder verlo y tenemos esta función que se llama iterador, ¿verdad? Y esta función coge una lista y podemos ver aquí que la lista está definida como 1, 2, 3, 4. También podemos ver que cada operación básica, como habíamos dicho en el caso número 1, está definido como O de 1, porque no depende del tamaño de nada. Sin embargo, ¿verdad? Cuando vemos este for loop, esto lo que está haciendo es que está incrementando este índice en el rango de 0 al tamaño de la lista. Cada iteración va incrementándolo por 1 hasta que llega al tamaño de la lista. ¿Qué pasa? Esta operación técnicamente sí depende del tamaño de la lista porque está incrementando hasta llegar al tamaño de la lista. Así que podemos decir que es O de n porque sí depende del tamaño de la entrada de datos. Después también tenemos aquí un print. Lo único que está haciendo es que está printeando el valor que está en el índice de la lista que recibimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que un print es una operación básica, así que el print técnicamente es una operación O de 1, es de tiempo constante. El print como tal no depende de ningún input, pero este print se está haciendo o se está cometiendo cada vez que estamos iterando en la lista. Por ende, se va a repetir n veces. Y la matemática te dice que si vas a contar un número n veces, pues lo vas a tener que multiplicar. Así que sería O de 1 por n. Y eso es igual a O de n. Así que la operación de print aquí se está repitiendo n veces. Lo mismo está pasando con el segundo for loop, ¿verdad? El segundo for loop está diciendo, por cada número en la lista vamos a hacer esta operación aritmética. Y después vamos a printearla. Y eso es O de 1 por n también, que es O de n. Y vamos a ver el output para verlo, ¿verdad? De una manera visual. Tenemos aquí el primer for loop. Vamos a ir iterando por los números de la lista. Y aquí estamos printeando un número, uno a la vez. Estamos printeando cada número, 1, 2, 3, 4. Nota que cometemos el print o hicimos el print 4 veces. 4 siendo el tamaño de la lista. Y por eso es que decimos que es O de n. Después tenemos el caso número 3, ¿verdad? Que es O de n al cuadrado. Y esto es un poco más fácil verlo en código que explicarlo, ¿verdad? Y es tiempo de n al cuadrado. Dice aquí si el número de instrucciones o operaciones dependen del tamaño de la entrada de datos y a su vez esas instrucciones también dependen del tamaño del input. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí la misma operación, la misma función que se llama iterador y coge la misma lista, la lista 1, 2, 3, 4. Sacamos el tamaño de la lista y nota que son exactamente igual que el caso 1, estas son operaciones básicas. Tenemos aquí un for loop, estamos iterando por cada número en la lista. Después tenemos aquí otro for loop o otro iterador y estamos aquí incrementando este índice de 0 hasta que llegue al tamaño de la lista y lo estamos incrementando uno por uno. Nosotros sabemos que eso es una operación O de n. También ir por cada número de la lista es O de n. Pues tenemos aquí una operación que se está haciendo O de n veces, ¿verdad? Por el for loop que está afuera. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar ese O de n por n, porque se va a repetir n veces. Así que tenemos O de n al cuadrado. También tenemos aquí un print y estamos haciendo una operación aritmética. ¿Qué pasa? Este print está dentro de este nested for loop, ¿verdad? Y lo que podemos decir es que sí, el print es una operación básica, así que es O de 1, pero la vamos a multiplicar O de n al cuadrado porque se va a hacer o se va a cometer O de n al cuadrado veces. Y eso va a ser igual a O de n al cuadrado. Y aquí tengo el output para que puedan ver. No los voy a contar en este video, ¿verdad? Pero si cuentan la cantidad de prints, va a ser igual que el tamaño de la lista a la 2. Vamos a decir que el tamaño de la lista es 4, ¿verdad? Así que 4 a la 2 es 16. Por ende, la cantidad de prints que va a haber en este output es de 16. Ok, tenemos también el caso 4, ¿verdad? Y el caso 4 es O del logaritmo de n. También se conoce como tiempo logarítmico. Y es si el número de operaciones se divide por la mitad, dado cada iteración, ¿verdad? Esto también es un poquito difícil de entender en palabras, así que vamos a verlo. Aquí tenemos la misma función que se llama iterador y tenemos una lista. Esta lista tiene 16 elementos, ¿verdad? Así que el tamaño es de 16. Hacemos un for loop. ¿Qué pasa? Este índice aquí se está multiplicando por él mismo. Está incrementándose a la 2.
pero está incrementándose a la 2 por cada iteración. Eso implica que estamos cortando la cantidad de elementos que visitamos por iteración a la mitad, ¿verdad? Así que lo que estamos haciendo es que por cada iteración estamos dividiendo la cantidad de operaciones a la mitad. Y eso es tiempo de logaritmo de n. Vamos a verlo visualmente, ¿verdad? Tenemos un size o un tamaño de 16 y esa es la que le estamos dando a la función iterador. Pues aquí tenemos el output, ¿verdad? Y el output se printió 4 veces. Logaritmo de base de 2 de 16 es igual a 4. Y con eso podemos comprobar que este print es un print logarítmico. ¿Qué pasa? Técnicamente este algoritmo es O de n, ¿verdad? Porque el índice va a estar incrementándose hasta llegar al tamaño de la lista. Así que técnicamente el algoritmo como tal o el for loop es O de n. Pero podemos decir que si ignoramos eso, que este print aquí se comete solo logaritmo de n veces. Ok, vamos a hablar de los casos especiales, ¿verdad? Estos casos especiales son tan poco comunes que no los cubriré en este video. Maybe los cubriré cuando esté hablando sobre esos temas específicos. Pero los casos especiales o los casos no comunes son O de 2 a la n, ¿verdad? Que se pueden ver en programas recursivos como en Tower of Hanoi o en la creación de árboles. También O de n factorial, que es tiempo de n factorial, que se pueden ver en problemas de programación dinámica. También tenemos O de n logaritmo de n, que es tiempo logarítmico lineal, y se pueden ver en problemas como los de merge sort. Ok, pues ya nosotros sabemos cómo calcular el paso número 1, que es sacarle el número de operaciones por cada instrucción que hay en un algoritmo, ¿verdad? Esos fueron los casos que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver el paso 2 y el paso 3 y el paso 4, ¿verdad? Empezamos por el paso 2, ¿verdad? Que es sumar el bigo de tiempo de todas las instrucciones de un algoritmo. Así que vamos a volver a nuestro código y vamos a asumir que nosotros vamos a querer medir el BigO de todo este programa, ¿verdad? Así que nosotros sabemos que las operaciones básicas son O de 1. Así que esta inicialización de la función es una operación O de 1 y lo podemos poner aquí. Después tenemos la definición de la función, ¿verdad? Que es también una operación O de 1. La podemos poner aquí. Después tenemos el tamaño de la lista, que es una operación O de 1 también, que la ponemos aquí también. Y el print también. Así que tenemos 4 operaciones que son de tiempo constante O de 1. Aquí tenemos nuestro primer for loop, ¿verdad? Y el primer for loop va por cada número de la lista. Esto es una operación O de 1 y lo podemos poner en la ecuación que está midiéndolo en total, ¿verdad? Después tenemos otro for loop y este for loop tiene un índice que va creciendo uno por uno hasta que llega al tamaño de la lista. Nosotros sabemos que esto es una operación O de n, pero ¿qué pasa? Está adentro de una operación que es O de n también. Así que podemos decir que esta operación es O de n por n, que es igual a O de n al cuadrado. Así que lo podemos poner en la ecuación. Después tenemos un print. Este print está dentro de estas dos operaciones, ¿verdad? Así que nosotros sabemos que el print como tal es una operación O de 1, pero se está cumpliendo n a la 2 veces. Así que es 1 por n a la 2 veces, ¿verdad? Y podemos ponerla aquí en la ecuación. Después que tenemos todas nuestras O de n calculadas, podemos sumarlas, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 O de 1, así que terminamos con 4 O de 1. Después tenemos un O de n, así que terminamos con un O de n. Tenemos 2 O de n al cuadrado, así que terminamos con 2 O de n al cuadrado, ¿verdad? Ahora podemos ver el tercer paso. Y el tercer paso nos dice elegir el peor BigO, ya que queremos demostrar el peor de los casos. Ok, si se acuerdan de la gráfica anterior, nosotros sabemos que O de n al cuadrado es el peor BigO de todos estos BigO. Así que nosotros nos vamos a quedar con 2 de O de n al cuadrado, ¿verdad? Nos falta un paso nada más. Y este paso dice que vamos a eliminar los factores, las constantes o números que no sean exponenciales, porque solo nos importa cómo el algoritmo se va a afectar basado en un input, ¿verdad? Así que nosotros eliminamos este 2 que está aquí y al final nos quedamos con O de n al cuadrado. Ahora estamos diciendo que, ¿verdad? El O de n de este algoritmo es O de n al cuadrado, o el tiempo de complejidad de algoritmo es O de n al cuadrado. Ok, ya sabemos cómo calcular el tiempo de complejidad de un algoritmo, ¿verdad? Pues ahora queremos saber cómo calcular el espacio de complejidad de un algoritmo. ¿Qué pasa? Es exactamente lo mismo que calcular el tiempo de complejidad, excepto que el primer paso es un poquito diferente, ¿verdad?
porque vamos a tener que entender cómo calcular el espacio que el programa creará por instrucción, ¿verdad? Así que, ¿cómo sabemos si nuestro algoritmo crea espacio? Si usamos una estructura de datos, un tipo de data, al cual su tamaño dependerá de su input o entrada de datos, ¿verdad? Así que vamos a ver este ejemplo aquí, ¿verdad? Tenemos una función que se llama excluidor y coge una lista y coge un número que vamos a excluir. Pues estamos invocando esta lista y la lista es de 1, 2, 3, 4. Le damos un valor de 2, ese es el número que vamos a excluir. Y aquí inicializamos la lista. Y la lista ahora mismo está vacía. Así que eso es una operación O de 1 en términos de espacio porque no estamos ocupando nada de espacio. Y aunque esta lista tuviera valores, si los valores no dependen de n, pues en realidad no importa. Aquí tenemos un for loop, ¿verdad? Así que vamos a ir por cada número de la lista. Y aquí decimos, si el número que estamos viendo ahora mismo en esta iteración no es igual al número incluido, pues vamos a añadirlo a esa lista nueva que acabamos de crear. Nosotros sabemos que esta operación aquí ahora es una de O de n, ¿verdad? Porque ahora estamos incrementando el tamaño de nuestra lista y lo estamos haciendo en base del número de elementos que hay entrando a la función. Y aquí tenemos un print donde printemos el tamaño de la lista. Y el tamaño de la lista es de 3 y es de 1, 3, 4 porque excluimos el número 2. ¿Qué pasa? Aunque sea menor que el tamaño de entrada, como quiera depende del valor n o del valor del tamaño de la entrada. Así que esta operación aquí podemos definirla como O de n. Ok, tenemos aquí una nota que dice que el algoritmo solo crea espacio, ¿verdad? Si depende del input. Porque aquí dice que si creamos una estructura de datos o una variable que no depende del input, pues podemos clasificarla como O de 1, porque ya se le conoce el espacio. Tenemos una lista y le damos una serie de variables, ¿verdad? Pues nosotros ya sabemos el tamaño de esta lista. Así que esta lista no depende de ningún input o de ninguna data que le estamos dando. Por ende, podemos decir que esta lista es O de 1. Ok, vamos a decir que tenemos el siguiente paso, ¿verdad? Este caso nos dice que nos van a dar dos inputs o más de un input. Y pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pues vamos a hacer exactamente los mismos pasos para cada input, ¿verdad? Y van a ver que al final este algoritmo tiene un tiempo de complejidad de O de n al cuadrado más O de m al cuadrado. Pues, ¿qué va a pasar si nos dan dos inputs? Pues cada input o cada entrada de datos es una variable diferente. Aquí podemos definir esta lista 1 como O de n y aquí podemos definir esta lista número 2 como O de m. ¿Qué pasa? Nos vamos a dar cuenta que las operaciones básicas son O de 1. Así que vamos a ver el primer for loop. El primer for loop va a iterar por la lista O de n, que depende del tamaño n, ¿verdad? Así que tenemos un doble for loop. Y el doble for loop nosotros ya sabemos que O de n al cuadrado. Ok, pues ya sabemos que el algoritmo va a afectar o va a tener un tiempo de complejidad O de n al cuadrado. Pero también tenemos un for loop aquí que depende del tamaño m. Así que vamos a verlo, ¿verdad? Tenemos un for loop que va por cada número de la lista número 2 y después tenemos un for loop interno también. Ya nosotros sabemos que si tenemos dos for loops que están adentro de uno u otro, es O de m al cuadrado, ¿verdad? Como es una variable nueva, pues vamos a decir que O de m al cuadrado. Nosotros, como queremos calcular el tiempo de complejidad de todo el algoritmo, pues vamos a decir que el tiempo de complejidad de todo el algoritmo es O de n al cuadrado más O de m al cuadrado, o las operaciones que hicimos en el tamaño n y las operaciones que hicimos en el tamaño m. Bueno, pues el video termina aquí. Aprecio mucho que lo hayan terminado. Denle un like si les gustó para apoyar el canal, ¿verdad? Y si quieren ver más contenido de esta manera, acuérdense a suscribirse, que planeo soltar más videos similares en el futuro. Gracias.